2010. Nunca habíamos escuchado tanto al pastor, el nombre del pastor que va a estar con nosotros disertando la palabra esta mañana, porque trabajaba como asistente. Y me dice su predecesor, oye, me dice, tenemos que hacer algo con este muchacho. Le digo, ¿quién es? Me dice, Jerry Ferreira. Empezamos a bajar libros y no sabíamos quién era. Pero esa vez tomamos la decisión con el comité ejecutivo de darle la oportunidad de ser pastor de la Greater New York Conference. Amén, gloria a Dios. Desde entonces, y trabajando unos años como ayudante en la conferencia, decidió tomar ese desafío. Y déjeme decirle que en lo que va de los 9 años hemos visto la evolución del pastor Jerry Ferreira. Empezó en la iglesia al lado de Williamsburg, ya me acordé, en Brooklyn. Y de ahí fue evolucionando, llegó hasta ser pastor de la iglesia de Haverstraw, de nuestra iglesia hermana aquí en Pittsfield. Luego regresó a la ciudad, ya siendo no solo pastor, sino que siendo el presidente, como yo le digo, del sindicato de todos los pastores de la iglesia de la Greater New York. Y el año pasado fue escogido como el sucesor para representar a la obra hispana en toda la Greater New York Conference. Es para mí un placer poder presentar al pastor Jerry Ferreira, quien sabemos que tiene un trabajo bastante fuerte. Todos los sábados está de iglesia en iglesia. Somos y tenemos 68 iglesias hispanas y el pastor Ferreira es el encargado de que esas iglesias corran en la forma correcta. Y él ha tomado el tiempo para estar con nosotros esta mañana. No crean que el traje nos lo regalaron a ambos, no. Me iba a poner hasta la misma camisa, le dije yo al pastor, ¿verdad? Pero es que vamos al mismo lugar a comprar, donde ahorramos dinero, ¿verdad, pastor? Para mí es un placer presentar al pastor Jerry Ferreira, director del Departamento Hispano. Bienvenido, Dios te bendiga y esta es su iglesia. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes en esta oportunidad? Es un placer para mí estar en esta ocasión con ustedes. Gracias, mi querido César, con quien gozo de una muy bonita amistad. Me siento muy feliz, muy contento en el Señor. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Y su amor desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre todos aquellos que le aman, sobre todos aquellos que le sirven. Y quiero darle las gracias al Señor en esta oportunidad. Nunca había tenido el privilegio de estar en esta iglesia. Y permítame decirle que es una iglesia preciosa, muy hermosa, en todo el sentido de la palabra. Tanto el templo es hermoso como ustedes también, para gloria del Señor. Quiero darle un saludo especial de parte de mi familia. Cuando llegué hoy, acá alguien me preguntó, ¿y su esposa? Y dije, no pudo venir hoy, porque de aquí tengo que ir a Brooklyn, a New York, a una actividad. Así que va a ser un día bien agitado, y ella quedó en la iglesia donde asiste, allí cerca de nuestra casa. Pero un saludo de parte de mi familia. Saben ustedes, la obra hispana aquí ha crecido de manera sorprendente. César habló de 68 iglesias organizadas tenemos. Sin embargo, tenemos grupos y compañías, y en total hacen 103 congregaciones. O sea, que en este momento, hermanos, 103 lugares se están reuniendo para alabar, glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Para gloria del Señor. A veces nosotros nos sentamos acá en la iglesia, nos miramos unos a otros y decimos, ¿será que solamente somos adventistas nosotros acá? Pero permítame decirle que aquí en Nueva York hay 11.268 adventistas hispanos. Amén. Hispanos. O sea que en este mismo instante, en este momento, más de 11.000 adventistas se están reuniendo para adorar el nombre del Señor. Somos 42 pastores que estamos predicando la verdad del segundo advenimiento de Jesucristo, y cientos de laicos que dedican su vida para el Señor. Quiero agradecer a César la amistad que tenemos, también al pastor de la iglesia. Él no está hoy, pero sé que el Señor le está usando y ustedes le están apoyando mucho. Reciban un saludo
muy especial. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar la Biblia rápidamente. Quiero que tomen su Biblia conmigo. Quiero saludar a la jovencita que cantó, muy bonito, de verdad, que Dios siga bendiciendo esa voz y que sea un talento usado únicamente para el Señor, para la gloria de su nombre. Y todos los que han tomado parte, también el hermano que estuvo hablando de Apocalipsis, tremendo, Dios te bendiga mucho. Tony, Tito, en Dominicana es más frecuente Tony que Tito, pero Dios te bendiga, Tito. Un placer. Vamos a tomar la Biblia, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora, y antes de hacerlo, permítame una oración. Oramos. Querido Dios, querido Padre, gracias por el día que nos has dado, porque hemos sentido tu presencia desde que llegamos a la iglesia y participamos de la escuela sabática con el hermano Tito, que presentó este mensaje tan oportuno. Sentimos tu palabra. También con las oraciones en grupo, Señor, hemos sido bendecidos. Con la presentación de Isabel, también, Padre, nos bendijiste. Con la alabanza que hemos elevado juntos, también hemos sido bendecidos. O sea, que al hacer un sumario de lo que ha pasado en el día de hoy, solamente hemos recibido bendiciones. Te pedimos que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un artículo en la BBC de Londres, la página oficial de la BBC de Londres, y este artículo hablaba acerca del beneficio de llorar, y hablaba sobre el beneficio de las lágrimas, que llorar es bueno para la salud. Y me llamó la atención esto: ¿cómo puede ser posible que llorar sea bueno para la salud? Y hay algunas cosas interesantes que el artículo presenta. Por ejemplo, el artículo dice que los únicos seres vivientes que lloran como respuesta a la felicidad o al dolor son los seres humanos. O sea, ningún ser viviente llora como respuesta a la felicidad y al dolor, solamente nosotros, los seres humanos. Pero algo que me llamó la atención con respecto de las damas que están acá en la iglesia es que las mujeres lloran más que los hombres. Decía el artículo, no lo digo yo, así dice el artículo. Dice que las mujeres lloran 5.3 veces al mes, mientras que los hombres apenas lloran 1.3 veces cada mes. O sea que las mujeres, vuelvo a decir, de acuerdo al artículo, son más lloronas que los hombres. Bueno, no sé, pero así dice el artículo, ¿no? Interesante. Pero dice el autor del artículo que hay 9 beneficios que vienen como consecuencia de llorar. Y uno de ellos es la relajación. Cuando usted llora, se relaja. ¿Por qué? Porque dice el autor que usted libera tensiones, libera estrés. Después que usted termina una sección de gritos o lloros, usted se siente más relajado. Otra cosa que dice el autor es que cuando usted llora, su ánimo crece mejor. O sea, anímicamente usted está en mejores condiciones. Y por último, cuando lloramos tenemos una perspectiva más clara del futuro. Usted piensa más claro, usted piensa mejor después que termina de llorar. Así que cuando salga de la iglesia hoy, tómese una sección en su casa y llore, que verá que se va a sentir completamente relajado. Pero ¿sabe lo que más me llamó la atención? Es el hecho de que existen tipos distintos de lágrimas, por lo menos 3 tipos de lágrimas. Para mí lágrimas eran lágrimas, todas las lágrimas eran iguales, pero el autor dice no, existen las lágrimas basales. Las lágrimas basales tienen como objetivo mantener la lubricación del ojo, que el ojo nunca se reseque. O sea, usted siempre tiene en su ojo lágrimas basales para mantener la lubricación. Están lo que se conoce como las lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas son aquellas cuyo objetivo es mantener la limpieza del ojo, para que ninguna partícula de polvo o nada irritante le impida a usted mirar o tener una buena visión. Y por último están las lágrimas psíquicas. Estas son las que vienen como respuesta del dolor o del sufrimiento. Interesante, las lágrimas son todo un campo de estudio. Cuando usted llegue a su casa, tome la computadora y comience a ver los beneficios del llorar, del gritar. Pero mientras estudiaba el artículo, me di cuenta que el autor pasó algo por alto. Es que hay un cuarto tipo de llanto, un cuarto tipo de lágrimas.
y yo le llamo las lágrimas espirituales, que tienen un beneficio no psicológico, sino un beneficio espiritual. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de este tipo de lágrimas, lágrimas espirituales. Mateo capítulo 5 presenta lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Jesús está predicando allí a una multitud. Gente viene para escucharlo, y cuando Jesús predicaba, grandes multitudes acudían para escuchar su mensaje. Y Jesús ve a aquella multitud que está allí y comienza a hablarles, y me llama la atención la forma como Jesús comienza su sermón. Jesús comenzó su sermón diciendo bienaventurados. Y así habló, bienaventurado. ¿Sabe usted lo que significa la palabra bienaventurado? Bueno, creo que todos ustedes saben. Significa ¿cómo? Dichoso, feliz, y alguna gente dice que significa feliz, ¿cuántas veces? 7 veces. O sea, es una felicidad perfecta. Y Jesús presenta diferentes tipos por los cuales la gente es bienaventurado. Dice que son bienaventurados los pobres, los mansos. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice: bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán ¿qué cosa? Consolación. ¿Quiénes son felices? Dice el hermano, las mujeres, ¿no? Dice que son bienaventurados los que lloran. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es un poquito extraño. Yo sé que nos preguntamos, ¿cómo puede ser una persona que esté llorando ser feliz, ser bienaventurada? Permítame decirle lo siguiente: el tipo de lloro que Jesús se está refiriendo aquí no es cualquier tipo de lloro. La palabra para llorar utilizada aquí es una palabra que aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y significa un dolor intenso, tan intenso como la pérdida de un ser querido, de un ser amado. O sea, Jesús está diciendo que son bienaventurados aquellos que sienten un fuerte, intenso dolor. Pero ¿cómo puede ser posible? Esto es anacrónico. ¿Cómo puede ser feliz aquel que está sintiendo un dolor intenso que lo hace llorar? Bueno, la respuesta es simple. Dice, son bienaventurados porque ellos van a recibir ¿qué cosa? Consolación. En esta oportunidad, en el tiempo que tengo, me gustaría hablar del lloro que trae consolación, del quebrantamiento que trae bendición. Y estudiando la Biblia, hermano, me doy cuenta que los cristianos deben sentir dolor por 3 cosas importantes. Vamos a ver la primera. Acompáñenme por favor a Corintios, capítulo número 7. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Aquí aparece la primera cosa que debe hacer sentir dolor a los creyentes. Lo primero que el creyente, o el primer dolor que trae lloro que el creyente debe experimentar, es el dolor o el llanto por sus propios pecados, y sus faltas. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. La Biblia dice allí lo siguiente: ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados o entristecidos para arrepentimiento. ¿Para qué fuimos entristecidos? Dice aquí, para arrepentimiento. Porque habéis sido contristado, y subraya esa expresión, ¿según quién? Dios. Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero sigue diciendo el texto, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. Me detengo aquí. La Biblia dice que existen 2 tipos de dolores, 2 tipos de tristeza. Una tristeza que es según Dios, la cual produce arrepentimiento y al final produce salvación. Pero hay una tristeza distinta, es la tristeza según el mundo. Y esta tristeza según el mundo nos dice que produce muerte. Así que hay 2 tipos de tristeza: la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar cuando estamos tristes según Dios y cuando estamos tristes según el mundo? Yo le he llamado a la tristeza según el mundo, le he llamado remordimiento.
Y la tristeza, según Dios, le he llamado arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la Biblia habla de personas que sintieron remordimiento. Acompáñenme un ejemplo. En el libro de 1 Samuel, capítulo número 15, aparece una historia que me llama poderosamente la atención. Allí habla de un hombre llamado Saúl. Saúl era un rey de Israel increíble, de estatura bastante alta, que fue ungido por el Señor con el aceite santo. Pero un día Dios le dijo a Saúl lo siguiente: mira, Saúl, te voy a dar una misión. La misión que quiero que hagas es que vaya a un pueblo llamado Amalek y destruya todo lo que hay allí. Destruye lo que hay, destruye los bueyes, las vacas, los chivos, las ovejas. No me deje absolutamente nada. Así que Saúl fue para cumplir la misión del Señor, y ustedes conocen la historia mejor que yo. ¿Cumplió él lo que Dios le mandó? No cumplió lo que Dios le mandó. Y el profeta Samuel, que era el hombre de Dios, le dijo a Saúl cuando llegó: Saúl, cumpliste lo que Dios dijo, pero ahí había un ruido increíble. Eso eran las ovejas, las vacas, todo eso era un ruido sorprendente. Y Saúl dijo: claro que yo cumplí la palabra de Dios, yo cumplí lo que Dios mandó. Y Samuel dijo: pero ¿y todo este ruido que yo escucho, Saúl? Saúl había dejado lo mejor vivo y había matado solamente las cosas que eran inservibles. Inclusive dejó vivo al rey enemigo, a Agag, el rey de los amalecitas. Entonces allí Samuel le dijo: ¿sabes qué, Saúl? Por tu rebelión, por tu pecado, el Señor te ha rechazado. Ya tú no serás el rey de Israel. Y Saúl se puso como un niño pequeño, le tomó a Samuel el manto y le hizo fuerza al manto y rompió el manto del profeta. Y el profeta era tan visionario, tan ilustrativo, que le dijo: ¿sabes qué? De la misma forma como tú rasgaste mi manto, de esa misma manera Dios te cortó para que no fueses rey de Israel. Y Saúl se puso triste. Comenzó a sentirse vacío. Pero noten lo que dijo Saúl. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo número 15, versículo número 30. Dijo así: yo he pecado. ¿Qué dijo él? Yo he pecado. Ahora, continúe leyendo el texto. Dice: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Me detengo aquí. Saúl dijo: yo he pecado, me siento triste, pero por favor, ¿sabes qué? Ve conmigo ante los dirigentes del pueblo para que ellos no me falten el respeto. Ve conmigo para que ellos no quiten el liderazgo que yo tengo. Yo pregunto, ¿experimentó Saúl tristeza por el pecado en sí? No. ¿Cuál fue la tristeza que Saúl experimentó? Experimentó tristeza por las consecuencias del pecado. A Saúl no le importaba tanto la desobediencia. Él no estaba tan interesado en lo que Dios pensaba acerca de su pecado. Lo único que él le interesaba, por lo cual él se sentía triste, era por qué la gente iba a decir, cómo la gente lo iba a mirar. Saúl estaba preocupado por su imagen pública. Voy a perder likes en mi Facebook o en mi Instagram. Voy a perder seguidores, dijo Saúl. Ve conmigo, hónrame delante del pueblo. Interesante, amigos. Saúl lo que sintió fue remordimiento porque iba a perder influencia. La tristeza, según el mundo, es aquella tristeza que siente dolor no por el pecado, sino que siente dolor por las consecuencias que el pecado trae. Eso se llama tristeza según el mundo. ¿Qué otro personaje sintió la misma tristeza? ¿Recuerdan a Judas? Cuando vendió a Jesús. Acompáñenme por favor con su Biblia a Mateo, capítulo número 27, versículo número 3. Mateo está en el Nuevo Testamento, primer evangelio. Allí nos dice la escritura que cuando Judas vendió al Señor, en el versículo número 3 del capítulo 27, entonces Judas, dice la Biblia, el que le había entregado, viendo que era, ¿qué cosa? Condenado.
¿Cuándo fue que Judas cedió a su plan? Cuando fue descubierto. Cuando vio que era condenado. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pregunto hermanos. ¿Se arrepintió de verdad Judas? ¿Se arrepintió de verdad Saúl? No. ¿Qué fue lo que sintieron? Tristeza, remordimiento por las consecuencias de sus acciones. Yo te pregunto, hermano, imagínate que dieran la oportunidad de cualquier cosa que tú hagas se mantendría oculta para siempre. ¿Lo harías tú? Imagínate que ahora mismo te dieran la oportunidad de hacer cualquier cosa que no esté de acuerdo a los principios divinos, pero que se va a mantener oculta y nadie lo va a saber. ¿Lo harías tú? Bueno, amigos, permítame decirle que hay hombres de Dios que no sintieron remordimiento, sino que sintieron arrepentimiento. ¿Recuerdan a David? David fue ungido rey como Saúl, igual que Saúl. David falló también, cometió pecados atroces. Yo no voy a entrar en detalles, ustedes conocen la historia mejor que yo, pero David, dice la Biblia, que vivió en adulterio con una mujer llamada Betsabé. Dice la Biblia que mandó a matar al esposo de Betsabé también. Pero cuando fue confrontado con su pecado, cuando su pecado se le presentó, noten lo que él dijo en el Salmo 51. Acompáñenme por favor rápidamente allí, el Salmo 51. Cuando David fue confrontado en su pecado, dijo: porque yo reconozco, versículo 3, mis rebeliones y mi pecado está siempre como delante de mí. Contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En otras palabras, cuando David pecó, él no estaba preocupado por qué la gente iba a decir. No estaba preocupado por cómo los dirigentes lo iban a ver. No estaba preocupado por su imagen pública. Él estaba preocupado porque había quebrantado el corazón de Dios. Porque había ofendido a Dios. Porque había quebrantado la relación que tenía con su Creador. Amigos, ahí está la diferencia entre el pecado o la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. La tristeza según el mundo es remordimiento. Me siento mal por lo que este pecado puede traer en mi contra. Pero la tristeza según Dios es aquella tristeza que te hace llorar porque tú quebrantaste la relación con el Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿estás tú sintiendo verdadero arrepentimiento? ¿O lo único que estás sintiendo es remordimiento? Lo que te preocupa es que se den cuenta de las cosas que estás haciendo, o lo que te preocupa de verdad es sentir que estás quebrantando el corazón de Dios. Hermanos, aquellos que experimentan el arrepentimiento verdadero, aquellos que experimentan la tristeza que viene de Dios, reciben consolación. ¿Cuál es la consolación que pueden recibir? La consolación del perdón divino. ¿Qué pasó con Saúl y con Judas? Ambos terminaron en el mismo lugar, suicidándose. ¿Qué pasó con David y con Pedro? Ambos terminaron en el mismo lugar, terminaron perdonados. Así que el primer dolor que usted debe sentir como creyente es el dolor por su propio pecado, por sus propias faltas. No remordimiento, sino arrepentimiento. ¿Cuál es el segundo tipo de dolor que debemos sentir, hermanos? Ya sabemos que debemos llorar por nuestras faltas personales, por nuestros pecados, nuestros defectos. Pero en segundo lugar, los creyentes deben sentir dolor por las faltas, pecados, errores ajenos. ¿Qué es lo natural en el corazón? Lo natural en el corazón es que actuemos como los fariseos. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos encontraron a aquella mujer sorprendida en adulterio, según Juan capítulo 8? ¿Qué dijeron ellos? Vamos a perdonarlo. Vamos a darle una segunda oportunidad. ¿Dijeron ellos eso?
No, ellos dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y según la ley de Moisés, ella debe ser, ¿qué cosa? Apedreada. Lo natural en el corazón humano es que cuando usted ve a alguien que ha fallado, usted lo condene, usted lo critique, usted lo patee, usted le ponga la ley encima y le diga, estas son las consecuencias que vienen como castigo para ti. Eso es lo natural, eso es lo farisaico. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. No solamente tú debes llorar por tus faltas, tus pecados y tus errores, sino que debes sentir dolor también por los errores, faltas y pecados de los demás. Acompáñame a Ezequiel rápidamente, solamente para mostrarte eso. Ezequiel capítulo número 9. En Ezequiel capítulo 9 aparece una historia. Capítulo 8 y capítulo 9. Voy rápido para poder abarcar un poco el tiempo. Dice que el pueblo de Dios estaba en una condición desesperante. Hay hermanos que me dicen a veces, pastor, la iglesia debería volver atrás, al pasado. Yo a veces digo, ¿será que no hemos pensado bien volver atrás? Dios nos ha dado los ojos, nos los puso delante en la cara para que miremos hacia adelante, hermano. No aquí en la espalda para que miremos hacia atrás. Yo creo que la iglesia debe avanzar hacia el cielo, no hacia el pasado. Pero hay algo. Ezequiel capítulo 8 presenta que el pueblo de Dios estaba en una condición desesperante. Mire, los dirigentes del pueblo habían dejado de adorar a Dios y estaban adorando al sol. Le habían dado la espalda al santuario y le habían dado la vista al sol. Por otro lado, los dirigentes del pueblo estaban en el templo cometiendo grandes, pero grandes abominaciones que usted ni se imagina. Y Dios decidió destruir a todo el mundo. Y en el capítulo 9, mire lo que dice la Biblia, versículo 3, dice que la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y dijo Jehová, mire lo que dijo Jehová: pasa por en medio de Jerusalén, pasa por en medio de la ciudad y ponle una señal en la frente a los hombres que hacen, ¿qué cosa, hermano? Que gimen y que y claman por las abominaciones que se cometen en el pueblo. Dios decidió colocarle una señal de aprobación a aquellos que estaban llorando y gimiendo. ¿Por qué cosa, hermanos? Por los pecados que estaba cometiendo el pueblo. Hermanos, mire, lo natural que usted hace es que cuando otro peca, usted condene, usted critique, usted se burle. Pero Dios dice, lo espiritual es que cuando usted vea que en la iglesia hay pecados, usted comience a llorar. Comience a llorar, a gemir. Esto es sumamente sorprendente. Yo recuerdo un profeta del Antiguo Testamento llamado Esdras. El pueblo estaba, hermanos, yéndose a pedazos completamente. El pueblo estaba en una condición espiritual, pero sumamente lamentable, deplorable. Dice que los sacerdotes se habían casado con mujeres de otro pueblo, que no guardaban el sábado, que estaban en apostasía. Y dice que cuando Esdras vio esto, dice el capítulo 10, versículo 1 y versículo 6, dice que mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando, y el versículo 6 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonaán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Los hijos de Dios que lloran no solamente lo hacen por sus propios pecados, sino que también lo hacen por los pecados ajenos, por las faltas de los demás.
Hermanos, déjese de levantar en contra de otro y criticando lo que hacen los jóvenes, criticando lo que hacen los dirigentes, criticando lo que hacen los líderes. Déjese de eso y comience a gemir, comience a llorar por las cosas malas que se están haciendo. Lo natural es que usted critique. Lo natural es que usted se levante en juicio. Lo espiritual es que usted gima y llore por las cosas que se están haciendo. Qué bendición van a recibir aquellos que gimen y lloran por lo que se hace en el pueblo. Dice que serán sellados. A veces, hermanos, nosotros nos gusta tener los lentes de Dios. Cuenta la historia de que en cierto momento un cristiano tuvo un sueño. Y cuando tuvo ese sueño, subió al cielo. Es una historia. Entró a la oficina del Dios Todopoderoso. Cuando entró a la oficina de Dios, en una mesa vio unos lentes. Eran los lentes de Dios. Y él dijo, ¿cómo ve Dios el mundo? Y se tomó los lentes, se puso los lentes del Señor. Ay, cuando vio el mundo, ¿qué vio, hermano? Lo que vio fue pecado por todas partes, iniquidad, la pureza de Dios, ver a través de los ojos de Dios. Amigos, y en ese momento, cuando él tenía puestos los lentes de Dios, en el sueño dice que Dios le apareció. Y él se asustó, se quitó los lentes, lo puso allí. Y le dijo al Señor, Señor, ¿cómo puedes tú resistir tanto pecado? ¿Cómo puedes tú resistir tanta iniquidad? ¿Cómo puedes tú resistir tantos defectos? Si yo fueras tú, lo destruyo a todos. No dejo a nadie con vida. Y el Señor dice, ¿y por qué dices esto? Porque yo tenía tus lentes puestos y pude ver a través de tus ojos. La historia dice que Dios le dijo al hombre, mira hijo, ¿sabe por qué yo no lo destruyo? Porque cuando tú te coloques mis lentes, también debe colocarte mi corazón. Hermanos, no solo colóquese los lentes de Dios, colóquese el corazón del Señor. Yo sé que dentro de nosotros hay muchos defectos, sí. Hay muchas faltas, sí, hermano. Martín Lutero dijo, no existe la iglesia perfecta. Y si una vez hubo una iglesia perfecta, dejó de serlo el día que yo entré a ella. Yo sé que hay muchos defectos, pero antes de levantarnos como el fariseo para criticar, para señalar, vamos a gemir, vamos a llorar por las faltas de los demás. ¿Se han ido jóvenes de la iglesia? Sí. Gima y llore por ellos. Hay ministros que no están predicando la verdad. Es verdad, pero gima y llore por ellos. Hay dirigentes que toman las cosas de Dios vanamente. Es verdad, pero gima y llore por ellos. Clame por ellos. Derrame lágrimas por ellos. Porque usted va a recibir la consolación que viene de lo alto. Amén. Así que hemos visto dos cosas ya. Número 1. Son bienaventurados aquellos que lloran por sus propios pecados y son bienaventurados aquellos que lloran por los pecados de otros. En último lugar, ¿por qué debemos llorar? Acompáñame a Romanos, es la última parte de mi mensaje. Romanos capítulo 12. No solamente hemos de llorar por los pecados de los demás, no solamente hemos de llorar por nuestros propios pecados, sino que en tercer y último lugar debemos llorar por otra cosa más. Noten lo que dice el versículo 15. Capítulo número 12, versículo 15. Dice así. 12:15.
Gozaos con los que se gozan. ¿Qué nos manda Dios? Alegrarnos ¿con quiénes? Con los que se alegran. Pero termina diciendo el texto, llorad con los que lloran. Hermanos, no solamente debemos llorar por nuestros pecados personales, no solamente hemos de llorar por los pecados ajenos, sino que también hemos de llorar, sentir dolor por los dolores de los demás. Por los dolores de los demás. El egoísmo humano nos dice que nosotros somos las personas que más sufrimos. Eso dice el egoísmo. ¿Sabían ustedes eso? Usted piensa que su dolor es el dolor más grande que hay. Que su sufrimiento es el sufrimiento más grande que existe. Eso piensa usted. Pero eso no es verdad. Alguien está sufriendo más que usted. Alguien está llorando más que usted. Alguien está atravesando una situación peor que usted. Uno de los estipulados en contra de los cristianos, o una de las tesis que se levantan en contra de los cristianos es la siguiente: ¿por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? A mí me hacen esa pregunta muchas veces. ¿Por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? ¿Y usted sabe por qué? En primer lugar, porque el pecado ha entrado a este mundo. Pero hay una razón. ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Por qué? Hermanos, Dios tiene dos ministerios especiales. Un ministerio de protección y un ministerio de consolación. El ministerio de protección Dios se lo entregó a los ángeles del cielo. Salmos capítulo 34, versículo 7, dice: el ángel de Jehová, ¿qué hace, hermano? Acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué hace él? Y él los defiende. Salmos capítulo 91 dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en cuantos caminos, todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el trabajo de los ángeles es protegerte. Puede ser que hoy saliste en tu carro y sin darte cuenta, mientras conducía tu carro, un loco que venía también conduciendo se iba a estrellar en tu contra, pero el ángel de Dios puso su mano para que tú llegases a la iglesia, te sentaste aquí y tú fueras el que escuchara el culto. O tal vez el ángel de Dios protegió a un conductor de ti. No se sabe cómo fue, si te protegieron a ti o el ángel protegió a otro. Ese es el ministerio de los ángeles. Pero el ángel de Dios no me puede consolar. No puede consolarme, hermano. ¿Por qué? Porque los ángeles no pasan experiencia que tú y yo pasamos. Por ejemplo, un ángel nunca le ha llegado el fin de mes y no ha podido pagar la renta. Él vive en el cielo, ¿no? Está en el cielo allá con el Dios del cielo. Un ángel no tiene problemas con el cáncer. Un ángel nunca se le ha ido un hijo de la iglesia. No, hermano. Por lo tanto, hay cosas que experimentan los seres humanos que los ángeles las pueden mirar, contemplar, pero tal vez se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué sufren? Ellos no han pasado eso. Pero hay otro ministerio, hermano. Es el ministerio de la consolación. Y ese ministerio de la consolación Dios se lo ha entregado no a los ángeles. Dios se lo ha entregado a los cristianos. Amén. Entonces, ¿por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué pasamos por situaciones adversas? Porque Dios necesita un ejército de consoladores. Y para que exista ese ejército de consoladores que puedan consolar a otros, es necesario que ellos pasen por situaciones difíciles. ¿Qué pasaría si los cristianos no sufrieran? ¿Qué pasaría? Se acabaría el ministerio de la consolación. Así que Dios muchas veces permite que una mujer cristiana experimente el cáncer en sus senos.
y a veces tengan que cortarle para extirparlo. Y se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a usar para un día ir a consolar a otra mujer que va a pasar o está pasando la misma experiencia. ¿Por qué perdemos hijos en accidentes? Porque Dios te prepara para ir a consolar a otro que un día va a pasar por la misma experiencia. Cuando tú pasas por el dolor, tú miras el dolor de otra perspectiva. Así que, amigos, escúchame bien esto. Dios quiere que usted llore con aquellos que lloran. Hay gente que hoy está sufriendo. Dios quiere que tú vayas a consolar. La Biblia dice, bienaventurado el que llora por su propio pecado. No que siente remordimiento, sino que siente arrepentimiento. Bienaventurado el que llora por los pecados ajenos. No aquel que se levanta para criticar, sino aquel que se levanta para bendecir. Bienaventurado el que llora con los demás en su sufrimiento, porque al final de cuentas está actuando con la consolación que Cristo quiere que actúe. Lloremos, hermano. Experimentemos las lágrimas espirituales. Lloremos por nuestros pecados, por los pecados ajenos y por el sufrimiento de las otras personas. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablaste en esta mañana. Permítenos experimentar el sufrimiento, las lágrimas espirituales. Lloramos por nuestros pecados, por los pecados de los demás y por el sufrimiento ajeno. Ayúdanos a tener empatía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermano. La paz de Dios en su corazón. Agradecido, ¿verdad? Dios le bendiga, Pastor Yeuri, muchas gracias. Y nos damos cuenta que el Espíritu de Dios se movió esta mañana aquí con nosotros. Así que nosotros, en respuesta a eso, yo quiero suplicarles que por favor nos pongamos en pie. Que dejemos oír nuestras voces entonando las estrofas del himno número 40, Shalom. Shalom. Vamos a pedirle a las encargadas de dirigir el himno. Ahora es el momento de ir a casita. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por el Pastor Yeuri y por su mensaje, Padre. Ahora llévanos con bien a casa, Dios. Y tráenos con bien en la tarde, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a esperar que los diáconos den el orden de salida de atrás para adelante. De atrás hacia adelante.